vean los contenidos. A partir de este próximo sábado estamos comenzando con los podcasts, una miniserie auditiva o sonora, mejor dicho, una miniserie sonora llamada El Poder de la Escucha, y los invitamos a que los acompañen, a que sigan la historia que le vamos a compartir, que dentro de esa historia y dentro de todos esos personajes que van a interactuar, pues también vamos a estar compartiendo herramientas, información para ayudarnos a todos en lo que es el proceso de adaptación y migración y para vivir en este nuevo país de acogida. Entonces los invitamos especialmente el sábado al primer capítulo del podcast del Poder de la Escucha, un nuevo canal de comunicación que hemos trabajado y hemos desarrollado con el equipo de CAPS, y esperamos que, bueno, sea para ustedes de mucho interés y de mucha información. Carmen Wurz es especialista y psicoterapeuta del área de CAPS, y hoy va a estar pues liderando toda esta sección y acompañándonos en todo el proceso. Carmen, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Yesibel. Realmente es un gusto estar hoy día con este programa, esta gran iniciativa comunicacional que es estos webinars que nos permiten acercarnos a la población, poder transmitirle temas de salud mental. Y en esta oportunidad tenemos de la serie de webinars que estamos organizando con Lutheran, este tema que es la COVID-19. Verdaderamente todavía no salimos de esta pandemia y los impactos y cambios en las personas migrantes y refugiadas. En esta oportunidad tenemos dos psicoterapeutas de CAPS a quienes voy a presentar y darles la bienvenida de una manera muy cálida, pues son compañeros de trabajo de muchos años. Vamos a tener hoy día a Carlos Gibaja. Él es psicoterapeuta formado en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Él es magíster en estudios teóricos de psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es nuestro director de salud mental en el Centro de Atención Psicosocial CAPS. Bueno, es nuestro jefe, entonces, por favor, ahora con respeto. Y tenemos a Guillermo Manrique de Lara Barbieri, que es licenciado en psicología, magíster también en estudios teóricos de psicoanálisis, es alumno del tercer año de la Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia y es psicoterapeuta de pacientes adultos en el CAPS. Bueno, les doy la bienvenida a Carlos y a Guillermo, que ellos van a empezar a conversar en base a los artículos que ustedes también van a poder encontrar en el Ven Informado, pero que acá los vamos a transmitir de una manera coloquial, de una manera conversando, y también esperando recibir preguntas del público al final de la conversación de Carlos y de Guillermo. Entonces les doy la palabra a nuestros dos conversadores de esta noche. Adelante, Carlos, adelante, Guillermo. Gracias, Carmen. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Carlos, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muy contentos de compartir este espacio. Bueno, iniciando un poco la conversación, les contaré que el artículo que escribí hace un tiempo atrás fue acerca de cómo impacta, ¿no?, la migración en las personas y sobre qué aspectos psicológicos es ese impacto. Y partía de una pregunta, ¿no? ¿Quién es la persona, quién es uno cuando llega a una tierra nueva? ¿Seguimos siendo la misma persona? Sí. ¿Tenemos los mismos sentimientos de antes? Sí. Pero lo que ha cambiado ha sido el entorno de acogida. Y el entorno de acogida es importante también dentro de nuestra identidad, de quiénes somos. Cuando hablo de identidad, hablo de una manera sencilla, es quiénes somos debajo de esta piel, ¿no? Y lo que tenemos es que tener en cuenta que la identidad personal no es algo que uno tiene de por sí, o sea, no es algo que no somos una especie de semilla en la cual ya está predeterminada la identidad personal, sino que más bien es una construcción muy compleja
paulatina, gradual, con una serie de desarrollos que hace que paso a paso nos vayamos convirtiendo en la persona que somos y que nunca terminamos de dejar de cambiar, porque siempre esta construcción de identidad está presente. Y uno de los elementos que también indicaba es que hay, digamos, diferentes maneras de entender la identidad, pero hay tres pilares importantes. Uno es el pilar de la mismidad, o sea, quién soy yo y cómo me diferencio yo de otras personas, ¿no? El de continuidad, en el sentido de que soy una persona que viene con imágenes del pasado, del presente, y me proyecto hacia un futuro, ¿no? De mismidad, continuidad, y de reconocimiento de las otras personas con relación a mí, y de mí hacia otras personas. Estos tres pilares de la identidad, digamos, son los que se mueven en una situación de migración. Porque implica cambios, por ejemplo, y uno de los cambios que es más notorio, es el cambio del lugar de acogida, el reconocimiento de quién soy yo, visto por los demás, y cómo yo veo a los demás. En un país nuevo, en una sociedad nueva, que no tengo mayor conocimiento, esas dimensiones de la identidad, de mismidad y de continuidad y de reconocimiento se mueven mucho. Y una manera de darse cuenta son los referentes de identidad. Cuando uno habla de referentes de identidad, es bien fácil identificarlos. Cuando uno pregunta, ¿qué es lo que extrañas de tu país? Las personas te van a decir, bueno, yo extraño a mi familia, yo extraño a mi pareja, yo extraño mis costumbres, yo extraño el modo en que las personas hablábamos, yo extraño los lugares en que crecí, ¿no? O sea, y te empiezan a contar cada una de las cosas que extrañan, y cada una de ellas son referentes. Los referentes de identidad o los referentes identitarios son como anclas que te dan una visión global de quién eres, cómo eres, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se definen por el lugar en que nacieron, por el equipo de fútbol o de vóley en que juegan, de los cuales son hinchas, del tipo de comida que le gusta. Son formas de identificarse y de presentarse ante los otros. Bueno, todo eso se mueve dentro de la migración porque perdemos estos referentes, ¿no? No es que hayan dejado de existir, pero hemos tomado distancia de ellos, ya no están alrededor nuestros, y podemos sentirnos como que somos peces que nos han cambiado de pecera, ¿no? Y por lo tanto no conocemos bien en dónde estamos y qué oxígeno y qué elementos nos nutren dentro de nuestra identidad. Ahí lo dejo como forma de seguir conversando, Guillermo. Ok. Adelante, Guillermo. Sí, me pareció muy interesante estos pilares. Yo creo que ahora tendremos a Guillermo porque me parece que todo esto va a tener como un impacto, ¿no? en el aspecto emocional. Quizá ahí vamos conversando, Guillermo, sobre ese rumbo que va tomando este cambio y estas modificaciones que se van a dar a partir de estos procesos migratorios, ¿no? Adelante. Sí. Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Es un tremendo gusto estar en este espacio compartiendo con ustedes. Por primera vez, esperemos que no sea la última y podamos seguir conversando acá. Claro que sí. Y transmitiendo sobre todo ideas importantes, útiles para los que nos escuchan y acompañan, ¿no? El día de hoy. Creo que en mi artículo toqué algunas ideas y conceptos que ha transmitido Carlos. En realidad fue un artículo hecho con las personas que fui atendiendo en este periodo, y literalmente con las personas, porque un poco lo que me decían y los testimonios que me daban
me ayudó a reunir, ordenar e integrar muchas de estas cosas que me iban transmitiendo para devolverles en un artículo información útil para todos, para ellos también, ¿no? Más o menos el artículo iba, bueno, contaba yo que toda experiencia migratoria, ¿no? Desplazarse de un país a otro, sean por las razones que sean, y también las condiciones en las cuales la persona o la familia que emigre se encuentre, me parece que supone un deseo y un proceso a la vez de adaptarse al nuevo entorno de acogida, ¿no? Como Carlos dijo, a su vida social, a las costumbres, a la cultura, a la forma de trabajo, ¿no? A las relaciones laborales, incluso a la forma de comunicarse y de sentir de ese nuevo lugar, ¿no? Yo transmitía que toda persona migrante, desde una parte de ella, se ve a sí misma tratando de realizar un proyecto personal al salir, ¿no? O buscar un nuevo lugar para la realización de ese proyecto personal, ¿no? Pues recogí mucho en lo que me decían las personas que atiendo, que por diferentes motivos no podían realizar ese proyecto personal en el país de origen. Ya sabemos seguramente por qué motivos, pero no podían realizar este proyecto, entonces buscaban un lugar donde poder tener la oportunidad de realización personal, vamos a decirlo así. Este proyecto y este deseo de realización tiene que ver siempre con incrementar el bienestar personal, ¿no? La búsqueda de una vida mejor, creo yo. Entonces, una de las cosas que transmitía es que llegar a un nuevo lugar, este proceso de adaptación, este intento de realización de un proyecto, suponía un esfuerzo psicológico y físico grande que el individuo y la persona hacen. Y acá creo que hay una articulación con lo que traía Carlos, ¿no? O sea, yo lo veía como un esfuerzo psicológico, ¿no? Y lo planteaba así en el artículo. Ya que me parece que, además de lo que traía Carlos, también implicaba en relación a lo que traía Carlos, un dejar lo conocido y familiar para adentrarse y tratar de entender un mundo diferente, ¿no? Una sociedad distinta y hasta cierto punto nueva también. Y además tener que realizar estas aspiraciones y estos proyectos en este tipo de sociedad nueva, ¿no? Más de un o una paciente atendidas, por ejemplo, me han dicho o me decían, no me integro, no me integro a los grupos, no puedo integrarme a la comunidad, no puedo entender los grupos en los que participo porque me cuesta asumir cómo es el trato entre las personas, por ejemplo, y qué diferente es este trato en mi país, ¿no? Con referencia al país de origen, ¿no? Entonces, claro, ahí estábamos como un sufrimiento o no sé si un sufrimiento, pero sí un malestar por diferencias culturales, ¿no? Una dificultad de adaptación por diferencias culturales, más específicamente en la forma cómo se relacionan las personas en un lugar y en el otro. Eh, Pienso también, y creo que esta idea es importante, que este proceso de adaptación, ¿no? Este logro de bienestar buscado, siempre es difícil, pero creo que aún ha sido más difícil para las personas migrantes y refugiadas venezolanas, por muchos factores que probablemente podemos ir conversando acá, que tienen que ver con el tipo de migración que han tenido, ¿no? Con el viaje, el desplazamiento migratorio también, lo que puede haber acontecido en ese desplazamiento, ¿no? La forma como han tenido que dejar el país, ¿no? También, y bueno, el COVID y la pandemia es un tema que aún creo que ha puesto todo más difícil, por más razones, ¿no? Pero podemos pensar en que todo proceso migratorio
es complicado, es arduo para la persona. Creo que lo ha sido con más razón el proceso de migración de las personas venezolanas, y aún así el COVID creo que puede haber complicado en algunos aspectos aún más ese proceso migratorio, ¿no? Sí, creo que un poco ese era el marco. Podemos ir desarrollando poco a poco más eso, pero es como las primeras ideas que quería traer. Yo me quedaba con esta idea, ¿no? Del esfuerzo que el migrante tiene que hacer para dejar lo familiar, lo conocido, y a veces uno no se da cuenta de que es un tremendo esfuerzo psicológico el tener que hacer esa, o sea, en la medida en que es algo planificado, es algo que de antemano ya lo tienes preparado dentro del transcurso que tienes para tu vida, ¿no? Estoy pensando en un traslado a otro país, si es que tienes una nueva oferta de trabajo, si es que vas a estudiar, o hay algún familiar con el cual ya has hecho un plan sobre el cual montar tu proyecto de vida, como que eso facilita, ¿no? Porque es como que migras pero con la idea de tener un lugar donde asentar los pies, ¿no? Pero el problema que hemos visto en las personas venezolanas es el tipo de migración que están teniendo, ¿no? Que es algo que irrumpe de manera muy, muy drástica, muy radical, en donde tienen que prácticamente arrancarse del lugar en donde están y salir muchas veces con lo poco que tienen, ¿no? Y se trasladan en muchas veces por muchos días, ¿no? Generando pues un grado de altísima situación de vulnerabilidad de su psiquismo, de su psicología. Y lamentablemente hemos visto muchas personas que cuando llegan con esas heridas, ¿no? De haber tenido que arrancarse del lugar de una manera muy drástica, sin una planificación y con muchísimas esperanzas de poder recuperar el tiempo perdido, de poder proyectarse hacia adelante, pero entonces se encuentran en otra etapa de la sociedad de acogida, ¿no? Sí, sí, pero digamos que ha sido en muchos casos un desplazamiento forzado, ¿no? Forzado. Eh, eh, muchos, muchos y muchas hablan, por ejemplo, claro, hablaban de carencia de insumos, digamos, o servicios básicos para vivir, ¿no? En el país de origen. Entonces, eh, eh, había carencia de alimentos, por ejemplo, básicos de la canasta de alimentos, digamos, familiar, o otra persona me comentaba que tenía un familiar enfermo que necesitaba medicinas de fácil conseguir a lo mejor en cualquier otro país, pero ahí era particularmente difícil conseguirlas. Entonces, la sensación que genera es que más que un viaje ¿no? Planificado, organizado, ha sido una huida ¿no? Y creo que esto, entre otras cosas, puede generar, digamos, además, muchos sentimientos de tristeza o de pena por la manera como se han tenido que arrancar de ahí, literalmente arrancar, como desprenderse de todo lo conocido, de todo lo familiar, como tú dices, matrices de lo identitario, ¿no? De la identidad de uno, forzadamente, o sea, casi como obligadamente a salir, ¿no? Y claro, ¿dónde queda, cómo queda todo lo dejado? ¿No? ¿Cómo llevar consigo todo,
todo eso al otro lugar, cómo quedan las personas amadas que quedaron en el país de origen. eh, eh, creo que, creo que muchas personas inicialmente cargan el sufrimiento y el dolor de esa partida, ¿no? Pero no solamente, claro, de la partida, sino de ese tipo de partida en particular que los arrancó completamente de la vida que tenían y que querían conservar, seguramente. Muchos que querían quedarse en su tierra, en su país. Sí, yo creo que ese es una de las características de la migración que estamos teniendo de personas venezolanas, ¿no? Muchas personas se han tenido que ir del país huyendo de la situación política, socioeconómica, y eso marca una diferencia, ¿no? Porque es como tener que hacer un corte con la esperanza de que en el nuevo lugar van a encontrar una tierra fértil sobre la cual generar una continuidad de identidad en su proyecto de vida. Entonces, la sociedad de origen, de alguna forma, perdón, la sociedad de acogida, lo que está haciendo entonces es, y lo hemos visto en el tiempo de la pandemia, o sea, pone las cosas muchísimo más duras, porque llegan las personas con la esperanza de poder desarrollar nuevamente este proyecto, desenvolver todo lo que han tenido que tener que ponerle en alto por un tiempo, llegan con todas esas esperanzas y de pronto viene la pandemia. Y como que se quedan un poco en el aire. Entonces, ha sido un tiempo bien complicado, con muchas situaciones de frustración, de dolor, que ha hecho que también hayan habido personas que han tenido que regresarse porque, digamos, se quedaron estancadas, ¿no? Porque no podían, digamos, desarrollar para este recorrido de vida que querían desarrollar, porque justamente la pandemia se los impedía. Entonces son elementos que han acentuado, han agravado muchas situaciones de impacto en las emociones de las personas. Sí. Uy, excelente, Carlos, Guillermo, ¿no? Yo también justo quería introducir un poco esta reflexión sobre la pandemia, ¿no? Porque sabemos que ha habido una primera ola migratoria, ¿no? Una ola migratoria donde se hace la diferencia un poco de la población que vino, que quizá vino con mayores recursos en el sentido de, por ejemplo, de estudios, ¿no? Sabemos que los primeros migrantes fueron profesionales que llegaron acá, de repente alguien que viene en avión, que alguien que viene por trocha, pasando Colombia, Ecuador, para llegar a Perú, es diferente, ¿no? Y además el contexto de pandemia. Entonces son como dos elementos que de repente, lo que decías, Carlos, de agravar la vulnerabilidad, ¿no? Porque, bueno, hay menos recursos también desde lo económico, desde de las capacidades previas, ¿no? Desde la forma de llegar, y bueno, encima la pandemia, ¿no? Entonces, no sé, yo les preguntaba un poco si han tenido experiencias en estas dos poblaciones, digamos, que podríamos decir que han venido en otras condiciones. Quizá el término forzado podríamos, no sé si es posible emplearlo con todos, ¿no? Esa también sería una de las cuestiones como para que conversáramos, ¿no? Yo siento que el contexto que hemos hecho al inicio hace puente muy bien con lo que la pandemia ha producido, ha generado, ¿no? Yo creo que ha exacerbado las dificultades que ya tenía este proceso migratorio. En términos de vulnerabilidad, como has dicho, Carmen, y también me parece en términos de algo importante, que es como la realización de las expectativas. Que creo que también había un ideal, ¿no? Había unas expectativas. Vamos a poner, aunque sean pequeñas, digamos, quizás no, pero esto que estamos,
siendo encontrar por ejemplo, muchos salían buscando mejores posibilidades económicas. Es uno de los motivos principales, empujados por necesidades económicas. Y varios de ellos, y eso me lo han comentado ellos, o sea, me remito a los pacientes que he atendido, antes de la pandemia habían conseguido ubicarse en puestos de trabajo, formales e informales, más informales, es cierto, ganaban poco, pero les servían para sus necesidades alimenticias y otras básicas, ¿no? Incluso enviaban remesas a los familiares en Venezuela y, por ejemplo, pagaban el alquiler del cuarto que habían alquilado. Eso estaba más o menos cubierto, ¿no? Quizás para ellos la expectativa de realización estaba satisfecha en la medida en que por lo menos había esa estructura base para empezar, siento yo, por ejemplo, ¿no? Pero con la pandemia, muchos perdieron la única fuente de ingresos que tenían, por ejemplo. Pienso en un paciente que, por ejemplo, él vendía alimentos y bebidas calientes, ¿no? En la calle, y con la cuarentena, para poner un ejemplo claro, no pudo salir más a vender. Entonces, perdió la fuente de ingresos que tenía, que más o menos le permitía alimentarse, poder pagar su alquiler y estar en esta suerte como de estabilidad, ¿no? Seguramente a la expectativa de algo mejor, pero por lo menos lo básico estaba cubierto, ¿no? Entonces, claro, la sensación era que se volvieron a sentir sin opciones, como sin alternativas, ¿no? Y él me dijo, bueno, esto parece a la sensación de sin salida que tenía en mi país cuando salí. Volvemos a punto cero, ¿no? Entonces, yo creo que si bien es cierto, para muchas personas, muchas, y creo que la mayoría de pacientes que hemos atendido, el proceso migratorio, por todos los factores que hemos conversado en la introducción, ha sido particularmente complicado. Creo que la pandemia ha exacerbado mucho más la vulnerabilidad y sobre todo este tambaleo, este movimiento en los ideales y las expectativas de realización iniciales que tenían al dejar su tierra, al dejar Venezuela y venir a esta nueva sociedad donde, como dijo Carlos, es como esperaban claramente realizar algo que no podían realizar o estar o sentirse de una manera que no se sentían en su país de origen, ¿no? Pero la pandemia muchas veces los devolvió casi a la misma sensación de salida. Sí, yo un poco escuchándote y recordando un poco las experiencias que tenemos con las personas que atendemos, efectivamente esta sensación de que nuevamente regresan al punto de retorno, ¿no? De angustia frente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque estamos con una mano adelante y otra atrás. Y estoy saliendo de mi país, ¿no? De Venezuela, justamente porque no me está permitiendo desarrollar mi proyecto de vida. Llego a un país que se supone me va a poder generar con dificultad, con trabajo, con todo lo que supone la vida de un migrante recién llegado, pero que finalmente me da una estabilidad que puede, en relativamente mediano plazo, me puede permitir conseguir una estabilidad de vida que me permita asentar mi familia o asentarme personalmente. Y viene la pandemia y me regresa la misma sensación
de desesperación frente a cosas elementales como la sobrevivencia de alimento, de un techo bajo, ¿no? Encima de mi cabeza, y eso empieza a generar angustias catastróficas, ¿no? De catástrofe, de que cómo voy a poder solucionar algo que me sobrepasa, todos mis recursos, ¿no? Que estaban enfocados en generar nuevamente la posibilidad de desarrollarme, bajan a cero porque de alguna forma estoy en esta situación instalado en una cuarentena, en una pandemia que no me permite desarrollarme, ¿no? Entonces, eso es lo que han tenido que procesar, eso es lo que han tenido que sobrellevar a duras penas muchas personas, migrantes, sobre todo que en nuestro país no ha habido una respuesta por parte del Estado que pudiera, al igual que otras poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tener algún tipo de ayuda estatal que pudiera, salvo iniciativas más privadas o de ayuda humanitaria, pero el Estado peruano no ha tenido esa capacidad de respuesta en relación a la población migrante que ha acogido. Entonces, cuando hay ese regreso a una situación de vulnerabilidad y de desborde de nuestras capacidades, respondemos con sentimientos de ansiedad, de depresión, con sentimientos de desesperanza, con sentimientos de que, ¿qué hago acá? ¿Hacia dónde voy? De confusión, desorientación. Ha sido una época muy complicada emocionalmente. Sí. Mira, les escucho y realmente sé que somos terapeutas y que hemos venido trabajando desde el año pasado con esta población. ¿Y cómo ven ustedes como terapeutas? Bueno, yo los invito a como a reflexionar y que pensemos juntos. ¿Cómo les puede ayudar, digamos, la ayuda psicológica, el tener un espacio desde la propia experiencia de ustedes como terapeutas, ¿no? Entonces, por qué recomendar la atención psicológica con esto que estamos conversando? Y Ana. ¿Quién Sí, quién se anima? ya, ya. Guillermo. Sí, a, a los que me escuchan, sí, me gustaría transmitirles un poco esto que hemos estado conversando, ¿no? Primero que todo este proceso que han vivido no ha sido emocionalmente fácil. Creo que eso puede contextualizar emocionalmente lo que han vivido y puede liberar un poco también, transmitirles eso a las personas, que realmente se entiende que lo que han vivido no ha sido fácil. Y que claro, no es su culpa, es lo que han vivido. Esto es un proceso muy duro, creo que como lo estamos transmitiendo acá, acá, ¿no? Eh, la migración es como una de esas situaciones de la vida que, que exponen al individuo que las experimenta sentir muchas emociones, ¿no? Como trajo Carlos, estados de ansiedad, sentimientos depresivos, sensaciones, digamos, de que lo que se dejó ya no es parte de uno, ¿no? Eh, Sentimientos de pérdida, como dije en el artículo, ¿no? Sensaciones de desconcierto respecto a no comprendo dónde estoy ahora, cómo funciona esto. Muchos vinieron, por ejemplo, con pocos datos, ¿no? O casi ninguno. Ni siquiera a veces tenían noción de dónde iban a terminar, de en qué sociedad iban a llegar. Me he encontrado con muchos casos de eso, o sea, de que un poco era la travesía y ver dónde echaban, dónde se instalaban, ¿no? O sea, creo que toda migración, y esta especialmente, deja desprendimientos, muchos desprendimientos del país de origen, y también muchas angustias por la incursión en una sociedad nueva, poco conocida, ¿no? Hay una desorganización natural, ¿no?
de la vida de las personas. Creo y esto exige al individuo una reorganización, ¿no? Una reorganización compleja, un rearmado de uno mismo y del mundo y de la vida, y de cómo te instalas en el mundo, ¿no? Desde qué lugar nuevamente vuelves a enfrentar ese mundo, digamos. Eh, entonces, eh, eh, digamos, reorganizarse, yo lo veo como volver a sentir un equilibrio emocional y recuperar un poco esto bueno que tiene la persona, ¿no? Todo esto bueno que tiene la persona, sus recursos, sus potencialidades, sus fortalezas, todo esto para hacer de frente a los problemas y las adversidades que se presenten, por las que puedan estar pasando, y para empezar a integrarse un poco a esta sociedad de acogida, ¿no? Tiene que haber un intento de integración a esta sociedad de acogida, eh, eh, y la sensación, bueno, que se realiza algún tipo de proyecto también, ¿no? Algún tipo de proyecto, iniciar un tipo de proyecto, ¿no? Yo les diría a veces que esta reorganización no siempre es fácil, no siempre se logra de manera natural. Algunas personas quizás sí, otras no tanto. Eh, y pueden sentirse abrumados emocionalmente, ¿no? Eh, y este sentirse abrumados emocionalmente puede hacerles sentir que los paraliza, se sienten paralizados, se sienten con temores, con miedos, ¿no? No pueden realizar lo que desean, angustias, como dijo Carlos, a veces muy fuertes, ¿no? Eh, y yo creo que ese es un buen momento, ese es un buen momento para parar, es un buen momento para definir lo que se siente, para ir sintiendo lo que se siente y definiéndolo y poniéndole nombres a aquello que sienten. Eh, Me siento triste, me siento ansioso. Eh, Luego ir viendo por qué, ¿no? A veces no es fácil distinguir qué nos hace sentir como nos sentimos. ¿Mm? Eh, y creo que, y creo que esa, y luego seguir avanzando ahí, ¿no? O sea, seguir avanzando en esa línea, porque luego vendrá, bueno, y ahora que sé cómo me siento y qué siento, puedo empezar a ver las cosas de otra manera para sentirme de otra manera, o tengo que tomar acción sobre algo de mi vida para poder sentirme de otra manera. Yo creo que esas son preguntas importantes para cada quien, para cada uno y una de las personas que nos escucha. Eh, y creo que todo este proceso emocional de reconocimiento, comprensión y organización, organizar nuevamente el mundo emocional, es importante vivirlo acompañado. O sea, es importante la compañía y la escucha de alguien. Porque a veces no es fácil esto. No sé, Carlos, ahí la dejo para... Ahí, Guillermo, creo que es importante. Yo creo que un poco conversando con las personas que hemos atendido y las razones por las cuales ellas consideran que puede ser un buen servicio, el servicio psicológico que CAPS les brinda, eh, lo dicen con mucho agradecimiento, muchas de ellas. Y creo que lo que agradecen es que eh, ante a veces una sociedad de acogida que puede tener perfiles hostiles para la población venezolana migrante, el tener una palabra de aliento, el tener un vínculo con el cual relacionarse, el saber de que semana a semana va a haber una psicóloga, una terapeuta que le va a preguntar, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué podemos hacer juntas? Pensar, que te cuente cómo se ha sentido, hace de que de alguna forma se desarrolle un vínculo con alguien que es representante de la sociedad de acogida y que te empieza a mostrar, sí, pues, o sea, puede haber gente de todo tipo en el país, pero esta mujer, este hombre que me escucha semana a semana, que es peruano o que está viviendo en el Perú,
está ahí para ayudarme a desenvolverme de este nudo en el que me encuentro emocional. Creo que si hay algo que nosotros yo al menos a mí me queda claro eso, que podemos ayudar es a darle esa relación, ese vínculo de semana a semana, establecer 1 hora a la semana, a veces 2 horas a la semana, en la que la persona puede descargar sus emociones, entender lo que está viviendo, reorganizar, ¿no? Como tú decías, reordenar formas de las cosas que tiene, de sus propios problemas, y a partir de ahí volverse a pensar desde otro ángulo hacia adelante. Entonces, mucho de la recuperación de las personas psicológicamente tiene que ver con ese reacomodo a partir de un vínculo y a partir de la confianza única, profesional, que se genera entre un terapeuta, un psicólogo, una psicóloga, con la persona que nos brinda su confianza. Mira, muy interesante, muy bonito lo que han hablado los dos, ¿no? Esto organizar el mundo emocional, hacer un vínculo, una escucha, una confianza, ¿no? Ponerle palabras, nombres, ¿no? Seguir avanzando en este proceso, ¿no? Bueno, estamos también abiertos a las preguntas que puedan tener el público que en este momento nos escucha o nos ve. Por lo pronto tenemos una que me parece que va bastante hacia el tema de la identidad que trajo Carlos, ¿no? Con estos 3 pilares de la identidad que se tambalean, pues, ¿no? Cuando hay un proceso migratorio. Entonces voy a leer una pregunta de Gladys Espinosa, ya, está bastante interesante porque da ha captado lo que Carlos ha ido contando, ¿no? Sí, Guillermo. Me dice, somos seres únicos e iniguales. ¿Podríamos asumir cambios de paradigmas sin ser afectados en nuestra creencia, cultura, idiosincrasia? ¿Todo podría fluir sin afectar la psique? Una psique saludable es una psique que siempre está en movimiento, siempre está en capacidad de asimilar nuevas cosas. No romper con el pasado, no romper como si fuera algo que ya no nos sirve, ¿no? O algo que hay que meterlo dentro de un closet, sino aprendiendo de las experiencias del pasado, uno puede tener saludablemente la capacidad de asimilar nuevas experiencias, nuevas relaciones, con referentes de identidad novedosos, ¿no? Yo ponía en el artículo la noción de que, bueno, uno no puede renunciar a las arepas, pero sí celebrar el ceviche, ¿no? En el sentido de que podemos tener las dos cosas, tanto de lo que traemos como de lo que adquirimos en el nuevo lugar. Pero sí el movimiento genera cambios. Y la idea es esa, una identidad saludable es una identidad que constantemente se está enriqueciendo de nuevas experiencias, de nuevas percepciones, de nuevas visiones del mundo. Y eso implica las relaciones con las otras personas, el modo en que nos sentimos con nosotros mismos. Uno no es la misma persona a los 20 años, la misma experiencia que a los 40 o los que ya pisamos la base 6, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo. Y sería contraproducente que nos quedáramos estancados porque la mente constantemente está en construcción. Sí. ¿Qué te parece a ti, Guillermo, este tema de nuestro oyente? Sí, me parece súper interesante, ¿no? Porque, como diría Carlos, ¿no? Ahora, yo me ponía a pensar, claro, igual esta posibilidad de cambio en todo este proceso migratorio que hemos conversado, que implica dejar lo conocido, ¿no? Dejar lo familiar,
dejar la tierra con todo, la madre tierra, con toda la resonancia simbólica y subjetiva que eso puede tener, eh, para, para soltarse y andar, ¿no? Y hacer, y vivir en la sociedad nueva y desconocida, es como, es como un cambio que pueden sentir, es un cambio fuerte, ¿no? Es un movimiento fuerte. Pero como Carlos dijo, eh, finalmente en la vida tenemos que amigarnos con los cambios, ¿no? El cambio es conflicto, a veces es crisis, y creo que Sí. poco a poco tenemos que amigarnos, pero no es fácil, creo, para una persona que viene en las condiciones que hemos dicho. Y creo que ahí, por ejemplo, un espacio de terapia puede Ujú. ser como ese puentecito, ¿no? Sí. Sí, ese puentecito que ayude a soltarte un poquito, lo suficiente nada más de lo que conocías y de lo familiar, sin perderlo, Ujú. y empezar como a nadar un poquito más libre en esta nueva sociedad y hacerla un poco tuya, ¿no? Y tratar de encontrar un lugar en ella, ¿no? Ujú. Eh, eh, Sí. Sí, me parece muy bonito esto, Guillermo, ¿no? Porque en realidad es una travesía, ¿no? Una travesía, como yo recuerdo mi primera experiencia, siempre la cuento, ¿no? Porque fue con un grupo también de migrantes que llegaban a un albergue en San Juan del Lurigancho, y siempre cuento el viaje de Ulises, y yo no, en realidad así lo describían su tránsito, y después me encontré que había un síndrome de Ulises, ¿no? Que se relaciona con la población migrante, pero fue en realidad todas estas aventuras que hay que vivirlas y que te van a enriquecer también, porque en realidad vas a conocer nuevas experiencias que te pueden fortalecer, como también te pueden generar mucha, lo que ustedes también han descrito, ¿no? Mucha afectación, muchos sentimientos bastante encontrados, ¿no? Mucha ponerse en unas situaciones límites. Yo creo que hay una cuestión que yo he sentido, que es que haber vivido situaciones que nunca viviste, límites, ¿no? De pasar días sin comer o de caminar, o los zapatos, ¿no? Por ejemplo, cómo haber salido sin unos zapatos adecuados, ¿no? Todas estas experiencias bien impactantes para la psique, el cuerpo, como tú dijiste, Guillermo, el cuerpo y la mente, ¿no? ujú. Acá tenemos algunas preguntitas que antes de que se quisiera de todas maneras recogerlas, ¿no? Porque acá tenemos un comentario de Fabiola Leca que intuyo que Fabiola también brinda soporte emocional. Nos dice cuán importante es quienes podemos brindar el soporte, también nos preparemos para ello, ¿no? A ver, acá hay otro, otro comentario, Emberlin Mariana Marchán nos dice, soy migrante y he estado pasando por muchos problemas fuera de mi país, Venezuela, y con todos esos problemas me siento muy deprimida. Bueno, Emberlin, aquí están nuestros teléfonos también, ¿no? Bienvenida, Que nos puedes... Emily, ya no estás sola. no estás sola, y qué bueno que hayas podido entrar a este espacio porque nos has conocido, nos has escuchado, y también tenemos la capacidad, una buena oreja para escucharte, Emberly. Bueno, también Fabiola Leca nuevamente nos dice, entonces, ¿cómo podemos facilitar a ese proceso de adaptación en este nuevo mundo para la población migrante? Entonces los dejo con esas preguntas. ¿Quién se anima? Carlos, Guillermo. Dale, Guillermo. Sí, a mí me quedó una porque han sido varias, pero me quedó dando Sí. vueltas este comentario claro, prepararnos es una buena palabra. Sí, los Uh-huh. terapeutas se preparan, eh, eh, pero se preparan no en el sentido como que aprenden necesariamente Ya. algo, siento, ¿no? Sino como se miran hacia adentro, ¿no? Es un aprendizaje muy, no tanto teórico, sino más práctico, más de mirarse hacia adentro, de conocerse, y de,
de no conocerse tanto también. No conocerse, nunca es bueno conocerse quizás tanto, porque también hay que cambiar, hay que nutrirse, hay que explorarse, ¿no? Hay que rescatar nuestras propias zonas vulnerables también, ¿no? Nuestras propias zonas de dolor para poder escuchar y conectarnos con la vulnerabilidad y el dolor de la otra persona, lo que llamamos un poco la empatía, ¿no? Creo que nuestra escucha es una escucha empática, y la empatía parte, parte siempre de uno estar conectado consigo mismo, ¿no? ¿No? Emocionalmente, para poder conectar y poder acompañar emocionalmente desde la autenticidad a la otra persona. Un poco, ¿no? Eso me quedó dando vueltas respecto a Sí, esa intervención. No sé si Carlos... yo coincido Sí. contigo. Sí. El trabajo del terapeuta que ayuda a otras personas pasa principalmente, no tan, obviamente tiene que tener una formación académica, humanística, para poder captar y entender cosas, ¿no? Del mundo y de las personas que atendemos. Pero fundamentalmente es un trabajo emocional con uno mismo. Uno mismo es el instrumento a través de la empatía, a través del conocerse uno mismo, a través de el deseo de ayudar a la otra persona, el deseo de que la otra persona pueda sentirse acompañada, reflexionando y simbolizando aquellas cosas que está viviendo. Porque lo que podemos hacer nosotros, junto con la persona que atendemos, es no solamente ya escucharla y acompañarles bastante, pero si a eso le añadimos la posibilidad de que pueda pensarse en esa situación difícil que está viviendo, y de alguna manera tomar un grado de distancia que le permita moverse del nudo en el que está, entonces junto con ella vamos a poder encontrar alternativas, vamos a poder encontrar salidas, aquellas cosas que quizá en ese momento no está mirando, no está viendo. La posibilidad de movernos internamente como psicólogos, como psicólogas, y prestarle momentáneamente, temporalmente, durante el tiempo en que dura esa terapia, esas capacidades a la persona que estamos atendiendo, le permite a esa persona también empezar a incorporar algunas de estas herramientas para aprender a pensarse desde otros ángulos también. Entonces, la parte emocional y el trabajo elaborativo del profesional o de la gente de ayuda es importantísimo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, estamos ya casi en los últimos minutos del webinar, ¿no? Porque vamos a mantener la atención de nuestros escuchas y de los que nos están viendo por el Facebook. Hay un par de preguntas más. Lo que sí quisiéramos, por favor, es que tomaran nota de nuestros números. Por favor, Adrián, si puedes poner en el chat a las dos personas que nos han escrito, ¿no?, sobre sus temas personales que necesitan ayuda para que puedan tomar el número nuestro. Y tenemos Fabiola, que también plantea la preparación en primeros auxilios psicológicos. Sí, bueno, una pregunta más, un comentario más de Ángel Petit, que dice: muchas cosas son atraídas por nosotros mismos, no podemos dejar que nos apaguen nuestra luz. Sí, bueno, ahora también no queremos que se apague esta luz que hoy día hemos encendido, ¿no?, para ustedes, esta posibilidad de encontrar una escucha, como les decimos, a Malú. Por favor, Mateus Escobar, no deje de llamarnos. Y no sé si tienen alguna, digamos, algún comentario final, Carlos, Guillermo, para darle la palabra a Yesibel para cerrar el espacio. Me encantó el comentario, lindo. Lindo, ¿no? Sí, hermoso. Sí, Es que un comentario como de cierre, ¿no? No sí, queremos que se apague nuestra luz, me parece luz. comentario. Y nosotros estaremos
ahí para mantenerla encendida ¿no? Y cuidar que siga encendida, porque creo que está encendida, pero hay que hacerle como una carpita de Sí, cuidado. sí, muy Ujú, bien. ujú. Solamente agradecer la oportunidad de compartir estas ideas eh, y estas experiencias que nos permiten, digamos, mantener encendida, ¿no? Esa llamita que siempre es importante alimentarla y saber de que hay personas también que eh, podemos ayudar, ¿no? A que esta iniciativa interna se mantenga. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Guillermo. Realmente ha sido muy, muy rico poder conversar en este webinar sobre los impactos y cambios de las personas migrantes y refugiadas en contexto del COVID. Entonces le daría la palabra a Yesibel Centeno, de parte de Lutheran World Relief, para que pueda despedirse y cerrar el espacio. Adelante, Yesibel. Muchísimas gracias, Carmen, Carlos, Guillermo, de verdad que muy, muy importante todo lo que compartieron con nosotros en la noche de hoy. Además, palabras muy reconfortantes. Me quedo con ese mensaje que le comentaron a alguna de nuestras oyentes. No están solos, están acompañados. Aquí hay un equipo de soporte. Y bueno, con eso, en la imagen pueden ver las líneas de contacto de CAPS. También pueden escribir a través de nuestros canales en Beninformado para hacer ese puente con el equipo de expertos del Centro de Atención Psicosocial CAPS para que puedan ayudarlos y no descuidar esa parte emocional que a veces por el tema de trabajar, de sobrevivir, de ir con el día a día, vamos dejando de lado y resulta que es fundamental para poder avanzar y seguir adelante en todos los temas, ¿no? Quiero además destacar los dos artículos que van a encontrar también en nuestra página web en beninformado.pe. El artículo de Carlos Gijaba, lo publicamos en enero, se llama Incorporar nuevos referentes en el proceso de migración. También está disponible el artículo de Guillermo Manrique, Comprendiendo y Atendiendo las emociones de las personas migrantes y refugiadas, lo publicamos en marzo. Van a encontrar muchísimos artículos también asociados a otros temas, también de apoyo emocional, de salud mental, así que los invitamos a que visiten nuestra página web y van a buscar esta información, van a encontrar mucho contenido de valor. Aprovecho de invitarlos para nuestro próximo webinar, el 20 de septiembre, vamos a estar hablando sobre el impacto de la migración en los niños, niñas y adolescentes. Un tema muy importante, sobre todo para poder brindarle apoyo y soporte a nuestros hijos, ¿no? En este proceso que tiene sus complejidades en distintos niveles, ¿no? Será el 20 de septiembre, lunes 20, a las 7 de la noche. También vamos a estar aquí por el Facebook Live en Beninformado. También lo estamos compartiendo en la página de Facebook de CAPS, así que por cualquiera de los dos canales pueden conectarse. Y todos los sábados, como ya les dije al principio, compartimos información en nuestra sección Saludablemente, más orientación y contenido de valor relacionado al tema de salud mental, elaborado por el equipo maravilloso de CAPS. Este mes muy emocionados porque, como les dije, abrimos nuestro nuevo canal de podcast. Estamos generando una miniserie sonora que se llama El Poder de la Escucha, también liderada por el equipo de CAPS. Es una miniserie en donde van a encontrar personajes y una historia que está basada en una historia de ficción, pero está basada en hechos reales, en experiencias que han tenido los distintos terapeutas de CAPS trabajando con los migrantes venezolanos y creemos que va a ser de mucho valor para ustedes. Así que los invitamos. El sábado van a encontrar el primer capítulo del podcast y después vamos a estar conectados los sábados siguientes compartiendo más contenido. Así que esperamos que se conecten, que nos comenten también y por supuesto que nos contacten para brindarles más apoyo y orientación. Muchísimas gracias a Carlos, Guillermo, Carmen, de verdad maravillosa la sesión de hoy, como siempre. Esperamos, como dijo Guillermo, que no sea la última, que podamos seguir generando más webinars y más contenido para ustedes. Muchísimas gracias. Yo me despido en nombre de todo el equipo de Beninformado.
Hasta Muchas luego. gracias, Yesibel. Dios, Yesibel, muchas Adiós. gracias. Gracias, A Carlos. ustedes. Gracias. Gracias a Tierno. todos. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.